Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a la videoconferencia internacional de esta semana con nuestra fundadora y presidente, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 22 de noviembre del 2018. Tenemos mucho que cubrir hoy porque el mundo no se detiene por un momento. Así que empecemos con lo que debería ser el tema principal, que ahora se está imponiendo en el enfoque general, es decir, la crisis económica, el peligro de un nuevo crack. Se han publicado varios informes advirtiendo del apalancamiento de la deuda. La gente que está haciendo estas advertencias no presenta soluciones, pero yo creo, Helga, no se puede realmente hablar de la situación estratégica sin mirar al descarrilamiento que se nos viene encima. Yo creo que si la cumbre del Grupo de los 20 fuera razonable, es decir, que sus miembros fueran razonables, que ese sería el tema ideal que pudieran abordar en la cumbre del Grupo de los 20 en Buenos Aires, que se llevará a cabo en una semana. Pero dado el hecho que hay muchos países que son parte del Grupo de los 20, que son representantes de este sistema monetarista, no tengo mucha esperanza de que esto ocurra en el contexto de la reunión. Lo que sucede es que básicamente muchas fuerzas institucionales, el Banco de Pagos Internacionales, ya en el verano, luego el gobernador del Banco de Inglaterra, Carney, Elizabeth Warren, Janet Yellen y muchas personas diferentes hicieron varias advertencias en los últimos meses y semanas de que el peligro de un nuevo crack financiero es absolutamente inminente, especialmente, naturalmente, la deuda corporativa, la cual es un problema mucho más grave de lo que fue en el 2008. También la condición general de los bancos, el que es imposible no aumentar las tasas de interés. No se pueden tener tasas de interés cero o negativas para siempre. Y luego el apalancamiento al revés que se está llevando a cabo, que es una amenaza a los países con los mercados emergentes. Así que nos encontramos en un polvorín y muchos llamados inversionistas también están haciendo advertencias, pero simplemente plantean que se invierta en el oro o en los bitcoins o en alguna otra idea que obviamente no aborda la razón fundamental de la crisis. Ahora mi esposo, Lyndon LaRouche, tiene una autoridad singular de haber advertido, de hecho, ya desde agosto de 1971, que el abandonar el sistema de Bretton Woods y el adoptar los tipos de cambios flexibles entre las monedas y el que se retiró al dólar del patrón oro, todo eso, si se continúa por ese camino, conduciría a una nueva depresión y a un nuevo derrumbe del sistema. Y él tiene una trayectoria sin paralelo. De hecho, publicamos en 1994 los 9 pronósticos de Lyndon LaRouche, donde él ha sido el único economista que consistentemente ha advertido cuando el sistema tomaba el camino equivocado. Y él planteó las soluciones para abordar eso. Esto ahora es absolutamente urgente. Por lo tanto, yo les hago un llamado a ustedes, nuestro público, que se unan a una movilización para que se implementen las 4 leyes propuestas por Lyndon LaRouche. La separación bancaria de la Glass-Steagall, un banco nacional, un sistema de crédito, un programa de emergencia para tener una productividad a un nivel superior de la economía para lograr la energía de la fusión y la cooperación internacional en la tecnología del espacio. Y trabajar juntos con China, Rusia, en una cooperación donde todos ganan, con la nueva ruta de la seda. Solo tal paquete, en su totalidad, puede remediar la situación. Y esto se está volviendo urgente. Esto no es algo que exigimos de manera académica, pero ustedes pueden ver que las políticas monetaristas continuas están destruyendo totalmente la economía física.
Y yo creo que debemos tener en mente por qué es tan absolutamente urgente cambiar a este sistema financiero y convertirlo en un sistema de crédito. Este fue uno de los factores únicos en el enfoque de Lyndon LaRouche, que él rechazó cualquier enfoque que empezara con que lo principal es el dinero en la economía. Ese enfoque monetarista, ya sea de Keynes o de Milton Friedman. Y él siempre enfatizó la economía física. Lo que hemos visto en las últimas semanas con los incendios en California, con las manifestaciones que están tomando lugar en Francia y en todas partes en Europa, también con la gente que no tiene casa, lo cual se informa en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Esto se trata de una cuestión de la economía física, ¿verdad? Bueno, lo que puedes ver ahora es que no se puede ignorar el bien común por mucho tiempo sin que se derrumbe la sociedad. Si ven a la situación en California, donde los incendios fueron el resultado de las décadas de la falta de inversión en las reparaciones de la infraestructura, muchas líneas de alto voltaje se quemaron porque son viejas y no han sido reparadas. No se cuidaron los bosques. Había muchos árboles secos que se incendiaron, lo cual se diseminó rápidamente. Y ahora estos incendios han destruido grandes áreas. Y luego cuando venga la lluvia, habrá el peligro de deslaves. Y en general, si ves a la situación en Los Ángeles, donde ahora la gente sin hogar tiene el tifus, es decir, esto es Estados Unidos. Este no es un país del tercer mundo donde existe la pobreza, pero la pobreza está regresando. Tenemos la crisis de la población sin hogar en Los Ángeles. Ahora en los estacionamientos están instalando baños portátiles y medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque la gente ahora vive en sus carros. Hay ciudades de tiendas de campaña en la costa oeste que se ha declarado que está en emergencia por el número de personas sin hogar. Luego, obviamente, está la situación en la región de Nueva York, con el derrumbe del metro y de los túneles, y eso no se limita a Estados Unidos, porque se tiene el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, que es porque la gente no puede pagar el precio del gas ni del petróleo, y ahora está creciendo este movimiento y no va a parar. El martes, 27,000 personas bloquearon las carreteras y ahora los granjeros se les están uniendo, los pescadores e incluso los alcaldes están en una rebelión. Y esto también está sucediendo en Bélgica. Existe el movimiento de los chalecos amarillos en Bélgica, que también se ha vuelto violento en parte, y arrestaron a 40 personas. Pero también en Bulgaria, la gente está llevando a cabo manifestaciones en contra de las condiciones de austeridad. En Grecia se han publicado las cifras que desde el 2009 el ingreso promedio de las familias en Grecia ha tenido un derrumbe de un 42%. Es decir, eso es casi la mitad. Así que yo creo que la situación realmente se dirige al punto de no retorno. Y esto me recordó al pronóstico que hizo mi esposo, que la Unión Soviética se iba a desintegrar si mantenía sus políticas. Es decir, él hizo este pronóstico en 1984. Él dijo que la Unión Soviética y el CAME se desintegrarían en 5 años. Así que nosotros observamos los procesos económicos en el Pacto de Varsovia y de los países del CAME en este periodo de 1988-1989 y vimos que, debido a la falta de inversión en la infraestructura y el no tener la capacidad de transferir la alta tecnología del sector militar al sector civil, deterioraba las bases económicas de estos países. Y en un cierto sentido, la situación en el oeste ahora tiene muchos paralelos a ese derrumbe. Y aunque es imposible decir que va a derrumbarse, porque hay la posibilidad de un cambio, de la reforma, pero esa reforma es urgente. Y si no ocurre, el único resultado será
hundirse en un caos con consecuencias sociales increíbles. Así que esto es muy urgente. Únanse a nuestra movilización para obtener un nuevo sistema de crédito, porque esta es la única oportunidad para superar este peligro. Vale la pena notar que en 1989-1990, a medida que los países del Pacto de Varsovia se hundían económicamente, el Occidente impuso una forma depredadora de capitalismo, la terapia de choque, la destrucción de la economía que todavía había. Y eso es similar a lo que los neoliberales están proponiendo hoy en día. Y yo creo que debería ser contrastado con lo que de hecho propone China, porque hoy día hay un modelo alternativo. En 1989 y 90, tú y tu esposo estaban prácticamente solos promoviendo esta idea de usar la crisis para adoptar un nuevo impulso con la tecnología más moderna, de que el bloque oriental fuera parte de lo que llamaste el triángulo productivo. Lo rechazaron entonces, pero existe esta nueva alternativa y esperemos que eso sea lo que se aborde en el grupo de los 20. ¿Por qué no nos das una idea de cómo esto está avanzando debido a las iniciativas de China? Bueno, mientras por un lado están los ataques en contra de China, que lleva a cabo la facción geopolítica de los neoconservadores, que continúan en escalada, pero me parece muy interesante que dos de los llamados periódicos principales en los últimos días se vieron obligados a reevaluar la situación con China. Uno de ellos fue nada menos que el New York Times, que escribió: "El sueño americano está vivo en China", lo cual me parece muy irónico. Y habla del hecho de que todos los pronósticos de los expertos occidentales que predecían que China, una vez que fuera admitida a la OMC, al final de cuentas, adoptaría el sistema occidental de la democracia y del libre comercio, que estos expertos estuvieron equivocados, pero también aquellos que dijeron que China no funcionaría y que se derrumbaría estuvieron igualmente equivocados, porque China en las últimas décadas ha probado ser un modelo completamente diferente. Tiene una tasa de crecimiento continua, inicialmente en las regiones costeras del 12%, luego se niveló alrededor del 8% y todavía es de un promedio de 6.5 a 6.8%, pero sin que haya habido crisis cíclicas que lo interrumpieran. Así que tiene un titular que dice: "La tierra que falló en fracasar", o el fracaso de un país a fracasar, como si necesitara una doble descripción negativa para describir algo positivo. Yo creo que esto es muy interesante y también dijo que China ya es el mayor líder en aportar optimismo. Por ejemplo, un joven de 19 años en Estados Unidos y otro en China. Y si se les preguntara o se mirara a su perspectiva de vida, ¿quién podría tener la oportunidad de un futuro brillante? La respuesta muy claramente sería el joven chino de 19 años. Ahora, esto no tiene carácter de dogma. Nosotros del Instituto Schiller queremos cambiar eso. No es posible que se difunda la nueva ruta de la seda a todo Asia, Latinoamérica, África y que todos esos continentes se desarrollen y luego tener que Estados Unidos y Europa se derrumben. Yo creo que si alguien piensa de esa manera, es solamente una ilusión. Y todo nuestro propósito es tratar de cambiar eso. También nos parece interesante que el periódico Le Monde, uno de los dos principales periódicos franceses, publicó un artículo similar en el que básicamente reconoció que el modelo chino es exitoso. Y luego advierte que el Occidente debe evitar la trampa de Tucídides, que es la vieja cuestión de si la potencia dominante hasta ese punto tratará de aplastar a la potencia emergente mediante métodos militares, lo cual en la era de armas nucleares obviamente significaría la extinción de la civilización. Y solo para recordarle a la gente que el peligro de la guerra no se ha eliminado para nada.
Estuve leyendo los titulares que decían que Rusia considera cambiar su doctrina nuclear como una respuesta clara a todas estas maniobras de la OTAN y de que la OTAN está avanzando hacia la frontera con Rusia. Y varias declaraciones belicosas provenientes de varias personas en el occidente, que podría cambiar su doctrina nuclear a la idea de que si es atacada estratégicamente, incluso con armas convencionales, que se reservaría el derecho de usar armas nucleares contra tal ataque. Y yo creo que eso les muestra que no estamos en una situación segura, pero como lo hemos dicho muchas veces, la verdadera razón del peligro de la guerra es la crisis sistémica del sistema financiero occidental. Para poder superar el peligro de guerra, necesitamos tomar la dirección de implementar la ley Glass-Steagall, las 4 leyes, colaborar con Rusia y China para crear un nuevo paradigma. Y yo creo que necesitamos tener un debate serio porque estos ataques contra China y la histeria en contra de Rusia son el tipo de preparativos para una guerra. Porque se necesita crear una imagen de un enemigo si se quiere atacar a un país. Así que realmente urgiría a la gente a que mire a las alternativas que existen claramente y que exija que se implementen. Esto nos lleva a la importancia de la próxima reunión del Grupo de los 20, donde el presidente dijo que espera reunirse con el presidente Xi Jinping y que también busca tener una reunión importante con Putin. Vimos lo opuesto de un belicoso vicepresidente Pence en el marco de la cumbre del ASEAN. Se ve que hay una pelea en el gobierno, donde el director del Consejo Económico Nacional, Kudlow, dice que Trump piensa que se puede llevar a cabo un acuerdo, mientras que el representante de comercio, Lighthizer, y Navarro dicen que no va a suceder. ¿Qué sucederá en la reunión del Grupo de los 20? Pareciera que el presidente va a llevar a cabo su agenda. Yo definitivamente espero que sea así, porque si Trump se reúne con Putin y Xi Jinping, yo pienso que es razón de un optimismo cauteloso. Los chinos también tienen ambos lados. Lo que tú mencionaste que existe en Estados Unidos. Hay algunas personas que expresan preocupación de que parece que no va a acabar esta guerra comercial, pero también hay otras personas que expresan un optimismo cauteloso de que pueden encontrar una solución Xi Jinping y Trump. Obviamente debemos hacer todo lo posible en la semana que queda para realmente promover esta idea de que para Estados Unidos solo habría un beneficio, porque tú sabes, Estados Unidos ya está en un derrumbe económico. Las ganancias en el mercado de valores a las que el presidente Trump se refiere a menudo se podrían evaporar en un minuto. Y yo creo que el verdadero talón de Aquiles de Trump es que, por lo menos en algunos de sus discursos y declaraciones, él menciona el aumento en la bolsa de valores como una señal de éxito. Y tal vez haya algunos nuevos trabajos que él ha creado, eso es cierto. Él ha creado cierto desarrollo en algunas áreas de la economía, pero estamos hablando de la necesidad de tener tal vez 4, 5, 6, 7 o 8 billones de dólares en inversiones en la reconstrucción de la infraestructura. Así que creo que estamos muy lejos de tener una recuperación económica. Porque si se tienen estos acontecimientos de una infraestructura anticuada que se está derrumbando o el aumento de la pobreza, una tercera parte de todos los estadounidenses no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Eso es algo de lo que no podemos estar contentos. Así que yo creo que la reunión del Grupo de los 20 será una gran prueba. Como dije, yo no creo que esta combinación es capaz de plantear el tipo de reformas, porque esto requeriría que la City de Londres cambiara su parecer y la probabilidad de que haga eso es 0 y requeriría que Bruselas tomara un enfoque diferente. Pero yo tengo cierta esperanza de que la cumbre entre algunos de los líderes, incluyendo Trump, Putin, Xi Jinping, Abe y los otros en el marco de esta reunión, puede tener como resultado iniciativas útiles.
pero no sean pasivos al respecto. Únanse al Instituto Schiller y aseguremos que la agenda se entienda claramente y que la población tenga acceso a ella y que los principios de la economía física se entiendan mejor. El dinero no es un criterio de economía física, sino que es solo el aumento en la productividad de la fuerza laboral, de las capacidades industriales, el aumento en la ciencia y en la tecnología, en la densidad del flujo energético, en el proceso productivo. Todos estos principios se han olvidado hoy día en un mundo donde solo se piensa sobre el dinero. Así que únanse al Instituto Schiller y trabajemos juntos para resolver esas cuestiones. Otra cosa que la gente puede hacer, en la página del Instituto Schiller tenemos una petición donde pedimos que se publiquen todos los documentos relacionados a la interferencia británica en las elecciones estadounidenses, de lo cual la comunidad de inteligencia de Obama acusó a Rusia. Pero la interferencia fue realmente de Gran Bretaña. Ahora, aparentemente los británicos todavía tienen miedo que salga a la luz del día su papel en esto. El Daily Telegraph informó que los republicanos han citado a Comey y a Loretta Lynch mientras todavía tienen el control de las comisiones en el Congreso. Helga, ¿qué tan importante es que se publiquen los documentos relacionados al papel británico, que esto se lleve a cabo? Bueno, yo creo que esto es absolutamente esencial, porque primero que nada, hubo interferencia en el proceso electoral, no por parte de Rusia, sino del supuesto gran aliado Gran Bretaña. Y hay este artículo al que hiciste referencia en el Daily Telegraph, creo que se publicó ayer, que es un gran esfuerzo público de poner presión al gobierno de Trump de no publicar estos documentos, con el argumento de que esto va a poner en peligro el intercambio de la inteligencia y que especialmente es Gran Bretaña y Australia los que están poniendo una gran presión para que no se publiquen. Pero si Estados Unidos quiere recuperar su identidad como una república dedicada al bien común de los ciudadanos, bueno, yo creo que esto es absolutamente importante y esencial, porque la subversión de la élite estadounidense a través de la idea del imperio británico, esto fue después de que los británicos reconocieron que no podrían reconquistar a Estados Unidos militarmente después de la guerra de 1812. Y naturalmente la guerra de la Confederación en contra de Lincoln. Ellos básicamente decidieron que tenían que convencer a la élite estadounidense a adoptar la idea de un imperio británico basado en la relación especial angloamericana para controlar al mundo. Y después de que se derrumbó la Unión Soviética, esta idea fue promovida firmemente con la idea de un mundo unipolar, es decir, un imperio mundial. Y ya sabes, Francis Fukuyama hablaba de que este era el fin de la historia, que ahora todo el mundo se iba a volver democrático. Y esta también fue la lógica detrás de algunas de las guerras basadas en mentiras. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra en contra de Libia y Siria. Y acabamos de recibir varios informes que debido a la intervención militar murieron 500,000 de personas. Un número innumerable en términos de consecuencias indirectas, a que no había salud pública, no había medios de vida, debido a las enfermedades mentales y físicas, pero más de 500,000 de personas han muerto a través de esas guerras. Todas estas guerras nos han traído una terrible destrucción y todavía vemos las consecuencias del terrorismo en términos de la pobreza, en términos de que hay una situación fuera de control. Así que yo creo que es realmente importante detener esto, que Estados Unidos regrese a su concepto original de Benjamin Franklin, de los padres fundadores, de John Quincy Adams, Lincoln,
Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, y esto es totalmente incompatible con que se acepte este tipo de subversión y el golpe en contra a un presidente electo a quien las élites odian tanto simplemente porque él le rinde cuentas a la población estadounidense que ya está totalmente harta con las políticas de Wall Street. Así que yo creo que en el contexto histórico mayor, la publicación de estos documentos es absolutamente vital, no solo para Estados Unidos, sino también para todo el mundo. El ministro del Exterior ruso, Sergei Lavrov, siempre hace referencia a la gran diferencia que hay entre Trump y la élite estadounidense. Que cada paso que Trump está tratando de hacer, esta élite trata de detener o de sabotear. Y yo creo que la paz mundial, en última instancia, dependerá de eso, porque la gran preocupación es que aunque Trump llegue a un acuerdo con Putin y con Xi Jinping, ¿qué sucederá en Estados Unidos? ¿Detendrá la élite todos los esfuerzos de Trump de mejorar la relación con Rusia y China? ¿Y perdurará? Y esa es una cuestión que requiere que el pueblo estadounidense apoye a Trump, que básicamente lo respalde, para que él pueda llevar a cabo las políticas que él prometió en las elecciones y en muchas manifestaciones. Y en un cierto sentido, que esa es la cuestión de la paz mundial, que el pueblo estadounidense debe volverse activo, debe exigir que se implementen las 4 leyes de la Rush, porque esas son las ideas económicas que se requieren hoy día. Pero el que se publiquen estos documentos no es solo cuestión de un golpe, implica mucho más con respecto a la verdadera naturaleza de Estados Unidos. Y yo creo que sobre eso podemos abordar algo que a ti te interesa mucho, que para regresar a los verdaderos principios de Estados Unidos necesitamos un renacimiento, necesitamos cambiar la manera de pensar, abandonar la pequeñez que se le impuso a la gente, la idea de que eres una víctima y que no puedes hacer nada, y de hecho que los seres humanos reconozcan que existe la belleza de la humanidad. Y para lograr eso, el Instituto Schiller acaba de llevar a cabo un espectacular concierto en la ciudad de Nueva York. Y Helga, me gustaría que le dijeras a la gente de nuevo por qué fundaste el Instituto Schiller y por qué este renacimiento no solo es necesario, sino posible. Bueno, yo fundé el Instituto Schiller en 1984 y me era muy claro, y a todos los otros miembros que forman el instituto, que solo sería posible un nuevo sistema económico, un nuevo orden económico mundial, si fuera acompañado con un renacimiento de la cultura clásica. Porque solo la cultura clásica tiene la imagen noble del hombre, que el hombre es bueno, que el hombre no es malo, sino bueno por naturaleza, y que es capaz de desarrollar sus propios poderes creativos para hacer avanzar a toda la especie humana. Y eso es lo que nos distingue de todas las otras criaturas vivas. Ya saben, aunque mucha gente piensa que sus perros y gatos son adorables y otras personas tienen otras mascotas favoritas, ninguna de esas especies es capaz de descubrir las leyes fundamentales del universo, de aplicar esos avances en la ciencia y la tecnología en los procesos de producción y de esa manera descubrir los secretos que hacen que avance el universo. ¿Cuál es el papel de la vida? ¿Cómo funciona la creatividad? Todas estas cuestiones fundamentales pertenecen singularmente al dominio de la especie humana. Y mucho de lo que sucede hoy día está destruyendo eso. La epidemia de las drogas, la desesperanza, la bestialidad de la cultura de la juventud en gran parte, la violencia promovida por los videojuegos y la pornografía que hay en mucho del entretenimiento. Y todo esto es un ataque al potencial creativo de los seres humanos. La gente tal vez no lo piense de esa manera, pero es un hecho, porque una vez que tomas drogas, pierdes tus facultades creativas.
Una vez que adoptas todas estas otras cosas, no puedes ser un individuo creativo. Y es por eso que ponemos tanto énfasis en la cultura clásica, la música clásica. Porque exactamente la composición clásica expresa el ideal superior de la belleza de la creatividad humana, que promueve el tipo de manera de pensar que nos hace humanos. Desde ese punto de vista, estoy muy feliz del reciente concierto que llevó a cabo el Instituto Schiller en Nueva York, con el que celebró el cumpleaños de tanto Schiller y Beethoven. Y nuestros miembros allá presentaron tanto la fantasía coral de Beethoven, que es absolutamente una de mis piezas favoritas, porque aborda esta idea de la relación entre el gran arte y la belleza del alma. Y naturalmente la misa en do mayor de Beethoven. Y luego entre esas dos piezas se recitaron poemas de Schiller y de Shakespeare. Y me hizo especialmente feliz escuchar los informes de que alguna gente que no sabía de Schiller realmente descubrieron la grandeza de este poeta y cuán inspiradora es su idea de la educación estética del hombre. Esto lo pondremos en nuestra página muy pronto y yo realmente les pediría que no solo lo miren, sino que lo compartan y se aseguren de que un gran número de personas tenga acceso a la belleza de la música clásica, porque esto es algo que llega al alma y que embellece a la mente. Y es absolutamente necesario en nuestro tiempo. No es un lujo, es una condición absolutamente necesaria para la humanidad. Eso es lo que pensaba Schiller y es lo que también pienso. Y con eso podemos decir que ese debe ser el espíritu que se incorpore en las pláticas que tomen lugar en la cumbre del grupo de los 20. Helga, ¿hay algo más que quisieras agregar? Únanse al Instituto Schiller. Muy bien, aquí están sus órdenes. Nos vemos la próxima semana, Helga. Así lo espero.